a comenzar. Mi nombre es Abraham Otero, yo soy el coordinador del grado de Ingeniería Biomédica de esta universidad, de la Universidad CEU San Pablo. Esta actividad, que se enmarca dentro de la Noche de los Investigadores, ha sido organizada por un conjunto de profesores del grado de Ingeniería Biomédica de esta universidad y por yo mismo. Al resto de los compañeros que han participado en ella los conoceréis a partir de más o menos las 6:30, que será cuando comience la parte de taller interactivo. Aquí vamos a comenzar con esta presentación, que los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, hacer una introducción general a qué es Quantify Self. Quantify Self es un movimiento, una filosofía que pretende medir parámetros fisiológicos, esto es, información acerca del funcionamiento del cuerpo del ser humano, para extraer información que permita mejorar nuestra calidad de vida o mejorar nuestro rendimiento físico. Para entender cuál es el potencial de este movimiento necesitamos entender qué son esos parámetros fisiológicos, qué distintos aspectos del cuerpo humano nos permiten monitorizar, nos permiten obtener información de ellos, cómo se miden esos parámetros fisiológicos y exactamente qué información podemos sacar de ellos. Eso será la mayor parte de la presentación, que es lo que he titulado Entendiendo los parámetros fisiológicos. Vamos a hacer un recorrido por esa media docena de parámetros fisiológicos. No son todos los que hay, no son todos los que se usan en Quantify Self, pero he decidido limitar la presentación a aquellos con los que vais a interaccionar directamente en el taller, aquellos con los que vais a después hacer algo. Después voy a hablar un poquito de algunas cosas que vendrán en el futuro del movimiento Quantify Self. Lo que vamos a ver hasta este punto de la presentación son cosas que hay dispositivos en el mercado comerciales que uno puede comprar y que puede experimentar con ellos. Uno de ellos será el dispositivo que emplearemos en la mayor parte de las actividades del taller interactivo, los vitalinos. Lo que vamos a ver en esta sección son cosas que todavía no se pueden comprar, son cosas que son punteras de investigación y todavía no hay productos que uno lo pueda comprar, pero permiten ver por dónde va a ir el movimiento de Quantify Self. Y luego en la última parte del taller, de la presentación, hablaré un poquito del taller interactivo y de los dispositivos que vamos a emplear en este taller, que son Vitalino y Plux. Comencemos con una definición. Quantify Self podría definirse como el movimiento que pretende incorporar tecnologías no intrusivas, esto quiere decir que sean lo menos molestas posible, que yo las pueda incorporar de un modo sencillo en mi vida cotidiana, con el fin de cuantificar, medir, objetivar, darle un número a distintos aspectos de la función fisiológica. Cuantificar distintos aspectos de la función fisiológica, básicamente lo podríamos decir de otro modo como medir parámetros fisiológicos. El objetivo de esto sería extraer información que redunde en una mejora de nuestra calidad de vida, que mejore nuestra salud, o si yo estoy interesado en mejorar mi rendimiento físico, porque soy deportista de élite o no, pues que me sirva para mejorar ese rendimiento físico. Supongo que todos estáis familiarizados con el hecho de que en un hospital, en una unidad de cuidados críticos especialmente, los médicos monitorizan una gran cantidad de información del cuerpo de un paciente. Supongo que esto resultará familiar, aunque solo sea de ver la serie de televisión House. Estamos acostumbrados a ver en las películas como a los pacientes que están muy malitos los llevan a la UCI, les conectan un montón de cables, hay un montón de monitores que están parpadeando, ¿no? Y los médicos ven ahí cosas de las que están pasando en el cuerpo del paciente en tiempo real. En el dominio médico, desde hace varias décadas, hay cosas un poco similares al movimiento Quantify Self. Quizás podríamos decir que ha sido la raíz. Hay algunos dispositivos de monitorización de parámetros fisiológicos que emplean los médicos que se usan de modo extrahospitalario, fuera del hospital. El más común de todos ellos es el Holter. El Holter es un pequeño dispositivo, como el que veis en esa imagen, que típicamente uno va al hospital, el médico se lo coloca, te pone esas pegatinas, te pone esos cables y te vas a tu casa y te tiras normalmente 24, 48, a lo mejor hasta 72 horas con ese dispositivo continuamente grabando cosas. Lo que graba este dispositivo es información acerca de lo que está haciendo tu corazón continuamente, lo que llamamos el electrocardiograma, como veremos a continuación. Después vuelves al hospital y el médico, a partir de este dispositivo, es capaz de ver lo que le ha estado pasando a tu corazón de un modo continuo durante ese tiempo, un día, 2 días o 3 días. Y a partir de ahí puede ver si está funcionando bien, si está funcionando mal o exactamente qué le pasa. En el campo del deporte de élite también hay soluciones de este estilo, soluciones que miden los parámetros, distintos parámetros fisiológicos de los jugadores mientras están jugando. En este campo el país que es más pionero es Australia.
gracias a sobre todo una empresa. En la esquina superior izquierda podéis ver material de esa empresa, es Catapult. Esta empresa, desde hace casi una década, creo que lleva 8 años, lleva desarrollando unos dispositivos que permiten monitorizar deportistas mientras están jugando y permite saber en todo momento cuál es la posición de ese deportista en el campo, y no solo eso, sino lo que está haciendo, en qué dirección se mueve, con qué velocidad, con qué aceleración, si está girando o no está girando. Toda esa información que graban esos dispositivos han demostrado a lo largo de esta casi década que lo llevan usando sobre todo en el rugby australiano. Estos dispositivos prácticamente yo creo que todos o casi todos los equipos de rugby australianos los están usando, pues han demostrado que realmente sirven para mejorar el rendimiento físico de estos jugadores, para ver si el entrenamiento está siendo todo lo eficaz que puede ser o no, están entrenando del modo más óptimo o no, y para garantizar o tratar de conseguir que el pico de rendimiento físico de estos jugadores se produce justo el día ese que tienen el partido importante, no antes ni después del partido importante. Es imposible estar mucho tiempo al 100% de las posibilidades físicas de uno. Entonces el objetivo del entrenamiento debe ser maximizar ese rendimiento físico justo cuando es más importante. Los datos de esta empresa han demostrado que realmente mejoran el rendimiento de los equipos, por eso en Australia lo están usando básicamente todos, y no solo eso, sino que han llegado a tener un impacto tan importante que han cambiado las reglas del rugby en base a datos que ha recopilado esta empresa. Porque esta empresa ha conseguido demostrar las causas que había detrás de ciertas lesiones que se producían en los partidos de rugby, y en base a esta información han cambiado algunas reglas para tratar de evitar estas lesiones. Desde hace como 3 años estos dispositivos se han comenzado a usar también en algunos equipos de la NBA americana. Allí no es todavía tan extendido y probablemente dentro de no demasiado tiempo va a ser bastante común que o bien estas soluciones de Catapult u otras similares sean empleadas básicamente en todo el deporte de élite. Como vemos, estas ideas no son completamente nuevas. La idea de monitorizar a una persona mientras está haciendo deporte o su vida cotidiana no es algo nuevo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué desde hace más o menos 3 o 4 años ha aparecido esto de Quantify Self, que básicamente pretende no monitorizar solo a ese paciente que sospecho tiene alguna patología o a este deportista de élite que me interesa maximizar su rendimiento, sino que básicamente monitorizar a cualquier persona? La realidad es que este movimiento, aunque ha comenzado a popularizarse, pues sobre todo en estos los 3-4 últimos años, no es tan nuevo. Alguna gente lo conocemos y llevamos trabajando en él más tiempo. Yo en 1999 comencé a hacer mi tesis doctoral en un departamento de informática, y en ese departamento de informática, cuando yo entré, había un chico que ya estaba trabajando en monitorizar parámetros fisiológicos de una persona mientras estaba por la calle. Usaba una cosa que llamábamos PDA. Básicamente era una cosa como un teléfono móvil de ahora, pero 3 veces más gordo y que no permitía hacer llamadas. Usaba eso porque los teléfonos móviles que había en aquel momento, lo digo sobre todo para la gente joven que estáis por aquí, no permitían instalar aplicaciones ni nada por el estilo, solo permitían llamar y enviar SMS y nada más. Y este PDA lo que hacía era registrar datos de un electrocardiógrafo, que era un dispositivo relativamente voluminoso, y de un dispositivo que medía otro parámetro que era la saturación de oxígeno. La realidad es que estos dispositivos tenían un tamaño relativamente elevado, las baterías no duraban demasiado, no era en absoluto viable estar registrando los parámetros de una persona durante todo el día, porque se iban a agotar las baterías. Esos dispositivos eran caros y si alguien lo quería usar tendría que comprarse este propio PDA, que venía teniendo un precio de unas 100.000 de las antiguas pesetas en aquel momento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en aquel momento la verdad es que poder, si querías, podías hacer una solución de Quantify Self, ¿no? Pero era solo para frikis. Ahí tenéis un chaleco, un prototipo de Quantify Self en 1996, esa persona es un americano, uno de los pioneros del movimiento. Ese chaleco permitía medir varios parámetros fisiológicos, pero no es algo que realmente una persona normal se pueda plantear ponerse todos los días. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Lo que ha cambiado sobre todo es que el avance en las tecnologías electrónicas han decrementado considerablemente tanto el coste como el tamaño de la electrónica asociada a la monitorización. Lo que a lo mejor te costaba pues, en euros en aquel momento varios cientos o incluso unos pocos miles de euros, un sensor de electrocardiograma, un sensor de saturación de oxígeno hace 20 años, a día de hoy los puedes conseguir literalmente por unos pocos euros o unas pocas docenas de euros. El sensor de electrocardiograma de Plux, por ejemplo, lo venden creo que es a 15 euros.
Entonces el precio ha disminuido considerablemente. Además ha disminuido considerablemente el tamaño. Lo que hace 20 años a lo mejor tenía el tamaño de una caja de cigarrillos, a día de hoy pues, puede tener el tamaño de una uña o incluso a veces más pequeño. Lo que es el core del sensor de electrocardiograma de Plux es algo que más o menos tiene el tamaño de una lenteja, básicamente. Luego tiene en torno a él una placa de plástico con unas conexiones, pero lo que es el sensor en sí es algo que tiene el tamaño de una lenteja. Otra cosa que ha cambiado bastante es la durabilidad de las baterías. A lo mejor alguno no está muy de acuerdo con esto porque se acuerda de los teléfonos móviles que había que cargarlos una vez a la semana en vez de cargarlos 2 veces al día, como es de ahora, ¿no? Es cierto que las baterías en los teléfonos móviles nos duran menos, pero eso se debe sobre todo a que esos teléfonos móviles cada vez gastan mucha más potencia eléctrica. La realidad es que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, la duración de la batería de un dispositivo electrónico, la capacidad de corriente que es capaz de almacenar, ha incrementado considerablemente. Y además ha habido otro cambio que es muy importante, y es que a día de hoy tenemos una disponibilidad ubicua en cualquier sitio de recursos computacionales, de conexión a Internet y también de almacenamiento de datos a bajo coste. Y aquí estoy hablando, por supuesto, de vuestros teléfonos móviles. Los teléfonos móviles a día de hoy son auténticos ordenadores, básicamente pueden tener a lo mejor la potencia que hubiera podido tener un PC hace 10 años. Esos teléfonos móviles tienen capacidad más que de sobra para estar almacenando parámetros fisiológicos, para representarlos, para extraer información de ellos, para transmitirlos a través de Internet o para almacenarlos en el propio teléfono. Hace 20 años no había algo de este estilo. Podías usar estos PDAs, que no era algo que usaba la gente demasiado habitual, pero no había lo equivalente. A día de hoy uno puede contar con que cualquier persona va a tener un teléfono móvil, donde va a poder instalar una aplicación que se encargue de registrar esos parámetros fisiológicos y que va a poder usarla para extraer información de ellas, para enviarlos por Internet o para almacenarlos en local. Por lo tanto, realmente lo único que necesitas son los sensores, el hardware que va a hacer la medición de ese parámetro fisiológico. Pero esa computación, esa conectividad a Internet y esa capacidad de almacenamiento puedes contar con que ya la va a tener la persona. Esto todo ha hecho que en los últimos 3-4 años haya habido una proliferación bastante abundante de todo tipo de dispositivos que miden distintos parámetros fisiológicos. Entre los primeros que se hicieron populares probablemente este Fitbit y la cinta de Nike, pero ha habido muchos otros dispositivos que miden distintos parámetros fisiológicos, algunos tienen que ver solo con tu actividad física, otros también miden, por ejemplo, electrocardiograma, el reloj que ha anunciado Apple hace un par de semanas, que comenzará a vender el año que viene, tiene un sensor de electrocardiograma. Google tiene soluciones similares desde hace aproximadamente un año a la venta, es una cosa que se llama Android Wear, y también hay relojes ya a la venta con Android que son capaces de monitorizar distintos parámetros fisiológicos de una persona. Casi todos estos dispositivos lo que suelen hacer es usar tu teléfono móvil, mandarle datos a tu teléfono móvil, el teléfono móvil es quien los almacena en local o los transmite a Internet y quien extrae información acerca de ellos. Y te dice pues, qué nivel de actividad has tenido, te dice cómo ha estado tu corazón hoy, te dice si has dormido bien o mal, cuántas horas has estado en qué fase del sueño, si ha sido sueño profundo, reparador, o ha sido sueño más bien ligero, no reparador, etcétera, etcétera. En este sentido, yo os digo que ahora mismo pues, estamos realmente al principio del movimiento de Quantify Self. Hay un montón de empresas que están probando cosas diferentes y todavía está por determinar exactamente qué es lo que va a proporcionar más valor a la gente y cuáles son las soluciones que se van a imponer más en el mercado. Lo que sí que tengo claro es que estamos ya en un momento de crecimiento exponencial. Muchas veces en tecnología, inicialmente las tecnologías se desarrollan de un modo más bien lento. Y no hay demasiados avances según van pasando los años o incluso las décadas. Pero especialmente en tecnología electrónica, cuando se dan las circunstancias adecuadas, comienza a haber movimiento exponencial. Por ejemplo, en monitorización de pacientes nos llevó en torno a 100 años pasar del electrocardiógrafo, que veis ahí a la izquierda, es todo ese básicamente mueble. Ese electrocardiógrafo requería que yo metiese en mis brazos y uno de mis pies en unos contenedores donde había un líquido salino y que agarrase unos electrodos y tenía que estar quieto en esa posición, esa era la forma de medir mi electrocardiograma, y nos llevó 100 años pasar a ese dispositivo que hay a la derecha. Ese dispositivo que hay a la derecha, yo no lo llamaría algo de Quantify Self, desde luego no es algo que esté pensado para que tú lleves todos los días, es algo que está pensado para que lleves 1 o 3 días encima, pero nos llevó mucho tiempo hacer ese cambio. Sin embargo,
Del friki que está a la izquierda a la chica que está a la derecha pasamos en más o menos una década. La chica que está a la derecha lleva un prototipo también de traje de Quantify Self. En ese traje, los sensores y lo que conduce los parámetros fisiológicos de ella no son cables, es el propio tejido. Se usa un textil conductor para medir esos parámetros fisiológicos y para conducirlo. Cuando paséis a la parte de taller vais a poder interaccionar con esos textiles, los vais a usar para medir vuestro electrocardiograma. Y también hemos preparado un pequeño tablón que estará en una mesa donde vais a ver lo que se dice que es la resistencia eléctrica que ponen distintos materiales a la conducción de electricidad. Lo que menos resistencia eléctrica pone es un cable, que es prácticamente nula, es lo que solemos usar para enchufarlo todo. Y la segunda cosa que tendréis ahí que menos resistencia pone es precisamente ese textil. Luego tenéis algunas cosas como un componente electrónico que llamamos resistencia y como una mina de lápiz. Y lo último que hay ahí, que tiene una resistencia infinita, no conduce electricidad, es un tejido normal y corriente. La ropa que lleváis vosotros ahora es un aislante, no conduce la electricidad. Sin embargo, el tejido, que las fibras esas, las líneas esas que están ahí marcadas en el traje de esa chica, sí que son muy buenos conductores de la electricidad y como lo voy a explicar ahora, la mayor parte de las veces medir parámetros fisiológicos significa medir distintas electricidades que produce nuestro cuerpo. Así que una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar de los parámetros fisiológicos. El primer parámetro fisiológico del que voy a hablar es el electromiograma. El electromiograma es actividad eléctrica que producen los músculos cuando se contraen. Cuando yo cierro mi mano, ¿vale? Mi antebrazo va a producir una actividad eléctrica. Esta actividad eléctrica yo la puedo registrar. Lo que veis en esta pantalla, por ejemplo, podría corresponderse con 3 veces el chico abriendo y cerrando la mano. Cuando está abierta la mano estaría relajada, vería más o menos esa línea aproximadamente plana. Cuando cierro vería pues, como ese borrón hacia arriba y hacia abajo en esa señal. Con esta señal yo puedo identificar cuándo se activa un músculo de mi cuerpo y con qué intensidad se activa, no solo cuándo se activa. ¿Y qué significa esto de que un músculo produzca electricidad cuando se contrae? ¿Cómo se produce esa electricidad? Os voy a explicar un poco cómo se produce esa electricidad de los músculos cuando se contraen. Nuestros músculos están hechos por fibras musculares, que son células. Esas fibras musculares, esas células, se contraen como consecuencia de impulsos eléctricos que llegan de una neurona desde nuestro cerebro. Yo puedo controlar cuándo contraigo y cuándo estiro un músculo, ¿vale? Ese impulso eléctrico es el que va a desencadenar ese movimiento de contracción. Esa contracción se produce porque cada una de las células musculares, cada una de las fibras musculares, está construida por un montón de fibrillas, miofibrillas, que a su vez están hechas por secciones transversales que son sarcómeros. Estos sarcómeros son los que se contraen. Cuando se contraen todos los sarcómeros de una miofibrilla, se contrae la miofibrilla. Cuando se contraen todas las miofibrillas de una célula, se contrae la célula muscular. Cuando se contraen las células de un músculo, se contrae el músculo y se produce ese movimiento. Los sarcómeros están hechos por 2 componentes principales, la miosina y la actina. Son esos filamentos que veis ahí. La miosina está anclada en el medio, mientras que la actina está anclada a los 2 extremos del sarcómero. La miosina y la actina se van a desplazar, a deslizar la una sobre la otra para que se produzca la contracción del sarcómero sin que ninguna de ellas cambie de tamaño. Lo que van a hacer es deslizarse la una sobre la otra. Y este movimiento se debe a que sobre la miosina hay unas cabezas de miosina que van a ir empujando a la actina hacia atrás, por así decirlo. Se van a enganchar en ella y van a irla empujando poco a poco. Para realizar ese empuje es necesario una fuente de energía. Va a haber un movimiento de esas cabecillas de miosina que van a tirar de la actina. Seguramente a alguno les sonará de biología que nuestras células usan el ATP como fuente de energía. El ATP es lo que permite que cada una de estas cabezas haga uno de esos movimientos de empuje. El ATP, cuando se hidroliza a ADP, y fosfato inorgánico, libera energía y esa energía es la que es empleada para levantarse esa cabecilla y empujar la actina hacia atrás. Cuando se realiza ese movimiento de empuje, se rompe el enlace que liga el ADP y el fosfato y queda libre el punto de enlace donde se va a poder acoplar otro ATP. Cuando se realice el acoplamiento del otro ATP, esa cabecita de miosina va a volver a su posición original. Y si se vuelve a hidrolizar el ATP, va a volver a hacer otro de estos movimientos de empuje. ¿Qué es lo que decide si estas cabecitas de miosina están tirando o no de la actina y haciendo que se contraigan nuestros músculos?
Lo que controla eso son una serie de iones de calcio cargados positivamente dentro de los arcómeros. Si estos iones están presentes dentro de la célula, se van a unir a una proteína que se llama troponina. Y cuando estos iones se unen a esa proteína de troponina, la troponina va a, por así decir, retirar otra proteína que se llama tropomiosina de la actina, la va a desplazar y va a dejar libres los puntos de enganche donde las cabezas de miosina van a poder anclarse y van a poder comenzar a tirar de la actina. Esos iones de calcio es precisamente lo que se libera cuando llegan los impulsos eléctricos de las neuronas. Cuando llega un impulso eléctrico de la neurona, una fibra muscular para decirle que se contraiga, se van a comenzar a desarrollar una serie de procesos químicos ahí dentro que va a culminar en la liberación de esos iones de calcio, se van a destapar esos puntos de anclaje donde las cabezas de miosina van a comenzar a tirar de esa actina. Y esos iones de calcio, y el propio impulso eléctrico que llega del cerebro a través de la neurona, son fenómenos eléctricos. Y esos fenómenos eléctricos van a ser más fuertes, más marcados, cuantas más fibras se estén contrayendo. El hecho de que se contraigan más o menos fibras en un músculo va a depender de cuántos iones de calcio se hayan liberado dentro de ese músculo. Si hay pocos iones de calcio y pocas fibras, la concentración va a ser más suave. Si hay muchos iones de calcio, va a haber más cabezas de miosina tirando porque hay más puntos de anclaje, la concentración es más fuerte. Esta es la raíz de ese fenómeno eléctrico que es el electromiograma. ¿Cómo voy a hacer yo para medir ese electromiograma? Pues para medir ese electromiograma lo que voy a tener que hacer es medir esa electricidad que se está produciendo en mi músculo y lo voy a hacer sobre la piel. En la rutina clínica lo más habitual es usar lo que llamamos electrodos con gel. Estos electrodos con gel son una especie de pegatinas. Esta región de aquí es la que iría a la piel y es básicamente una pegatina, y aquí dentro hay un gel conductor. Este gel conductor está conectado a un metal. Este sería el electrodo visto desde arriba, y aquí hay un pequeño pivotito metálico al cual yo le voy a poner un cable. El cable está conectado al pivotito metálico, el cual a su vez está conectado al gel, que está en contacto con mi piel para transmitir ese impulso eléctrico resultado de la contracción del músculo. El hecho de que esto tiene pegatina quiere decir que se va a quedar fijado a mi piel, se va a quedar en una posición fija, y ese gel que tiene ahí es un conductor muy bueno, va a transmitir muy bien la corriente eléctrica. Pero estos electrodos no son la mejor solución para algo del tipo Quantify Self. ¿Por qué? Pues para empezar, ese gel mancha un poquito y sobre todo, más que el gel, lo más engorroso al final es el propio pegamento de la pegatina. Ese pegamento, cuando te lo retiras, se suele quedar en la piel. Si te pones una camisa por encima, la camisa tiene pelusa y se le pega la pelusa de la camisa. Entonces te queda un circulito de pelusilla ahí en la piel. Y encima, cuando te vas a la ducha, no sale bien de todo porque es pegamento y el pegamento con el agua no sale perfectamente. Es mejor tratar de usar alcohol, por ejemplo. Os van a poner mis compañeros varias pegatinas de estas. Después de todo, después de la actividad, tendréis un poco de algodón y alcohol que podéis usar para intentar limpiar ese pegamento. Estas pegatinas son lo que típicamente usarán si vosotros vais a un hospital y os miden estos parámetros en el hospital. Pero, como tienen ese problemita de que te dejan esos circulitos de pelusita, que a veces duran hasta varios días, si no te los quitas ahí con alcohol flotando, desde luego no es algo ideal si tú quieres usarlo a diario. En el movimiento de Quantify Self es más habitual usar lo que se llaman electrodos secos. Básicamente lo mismo que en el caso anterior, solo que no tengo ni el gel ni el pegamento. Simplemente tengo una pequeña laminita metálica con ese pivotito donde yo voy a conectar el cable. Típicamente lo que se suele hacer en estas soluciones es usar algún tipo de banda elástica para apretar esa pieza metálica contra mi piel y que haga contacto. El contacto que hace el metal no es tan bueno como el del gel. Y además esa banda elástica realmente se puede desplazar y puede llevarse con ella esa cabecita. Entonces, la señal normalmente no tiene tanta calidad como la de los electrodos que usan los médicos. Por eso los médicos usan esos electrodos. Pero esto desde luego tiene la ventaja de que no me va a dejar ni pegamento, ni gel, ni nada. Simplemente una pequeña pieza de metal que va a estar en contacto con mi cuerpo. Esta pieza de metal no necesariamente tiene que ser de esa forma. En los relojes de Google y en los relojes cuando lo saque a la venta de Apple, simplemente es la parte de atrás del reloj, ¿vale? Lo que está en contacto con mi piel, esa superficie metálica tiene distintas regiones y esa superficie metálica hace de electrodo para estar tomando impulsos eléctricos de mi corazón, en el caso de esos relojes. Otra tercera solución, la más elegante, también la más sofisticada y la más cara, es usar tejidos conductores.
Estos tejidos conductores se pueden conseguir de dos modos. Como el que veis a la derecha, lo que se ha hecho es un tejido normal, meter hebras de un material conductor, por ejemplo hilitos de cobre, y esos hilitos de cobre van a poder conducir información eléctrica como la del electromiograma. O lo que veis a la derecha es un tejido que ha sido hecho con un polímero que es conductor. El propio tejido es conductor. Es el material que vais a poder ver luego en el taller interactivo. Sobre todo el polímero conductor tiene un precio más caro, pero sería la solución que probablemente a la larga se terminará usando en Quantify Self cuando esta tecnología baje de precio, porque nos permite hacer cosas como el traje de la chica que habéis visto anteriormente, algo donde yo no voy a tener ningún tipo de cable ni componentes metálicos, es simplemente tela. Veréis la tela que vais a usar para medir vuestro electrocardiograma y tiene la misma pinta que la tela de la camisa que podéis llevar vosotros ahora, solo que la camisa que lleváis vosotros ahora tiene una resistencia infinita y eso tiene una resistencia muy baja. Vuestra camisa no conduce electricidad en absoluto y la tela que vais a ver ahí sí que la conduce. Lo que pasa es que la tela que vais a ver ahí, pues un cuadrito pequeño de esa tela nos costó 10 euros, ¿vale? La tela que vamos a usar para los experimentos nos costó 10 euros. Si quisierais haceros una camisa con eso, os saldría una camisa un tanto cara. Una vez que nosotros hemos medido esta corriente eléctrica fruto de la contracción de los músculos, yo necesito amplificarla. Esa corriente eléctrica es diminuta, es muy pequeña, e igual que por ejemplo vuestro teléfono móvil, la señal que le llega de la torre de telefonía móvil es muy pequeña y él tiene una circuitería para amplificarla, yo la voy a tener que amplificar. Los sensores, como el de electromiograma, son literalmente circuitos electrónicos, y aquí no me voy a meter en los detalles de qué son esas resistencias condensadores operacionales, si alguno está formado en ingeniería le sonará alguna de esas cosas que hay puestas. Pero eso lo que va a hacer básicamente es coger esa señal muy pequeñita y la va a amplificar. Y lo que voy a hacer literalmente para medir algo, lo que yo hago cuando me pongo un sensor es conectar eso a mi cuerpo. En el taller vais a ver un sensor de electromiograma, precisamente, que está hecho de este modo. Está hecho con componentes electrónicos, resistencias, condensadores y operacionales. Lo ha hecho una de nuestras alumnas de ingeniería biomédica como una de sus placas, como una de sus prácticas. Lo vais a ver sobre una placa, es algo grandote, veréis un montón de componentes eléctricos y si no se nos suelta ningún cable, porque hay un montón de cables por ahí que a veces se suelta alguno y deja de funcionar, pues podréis ponéroslo y podréis ver vuestro electromiograma en un tablet. Si se nos suelta algún cable, si lo conseguimos arreglar, lo podréis ver y si no, solo podréis observar el circuito. Un sensor como por ejemplo los de Vitalino, que típicamente lo que es la circuitería en sí tiene el tamaño más o menos de una lenteja o un grano de arroz, tiene todos estos mismos componentes, pero en vez de macroscópicos, que yo los puedo observar y los puedo ver ahí en la placa, son microscópicos sobre un pequeño chip de silicio. Pero básicamente es la misma idea, tomar esa corriente eléctrica que ha generado nuestro músculo, amplificarla y en base a esa corriente eléctrica yo puedo extraer distinta información. ¿Qué información yo puedo sacar del electromiograma? Puedo saber cuándo se activa un músculo. Puedo saber no solo eso, sino también puedo saber con qué intensidad se activa un músculo. No es lo mismo hacer un movimiento suave que un movimiento brusco o que levantar la mano si yo tengo una bolsa de la compra. Van a contraerse más fibras, va a haber una producción mayor de electricidad. Y si mido esto a lo largo del tiempo, yo puedo medir el incremento o decremento que hay en el rendimiento de ese determinado músculo y cuantificarlo como una señal concreta. Entonces, si soy un deportista de élite, yo puedo ver si mis músculos están ganando potencia, están ganando fuerza, o la están perdiendo a lo mejor porque estoy entrenando demasiado, los estoy quemando demasiado y no les da tiempo a recuperarse. Vamos a pasar al siguiente parámetro fisiológico, el electrocardiograma. El electrocardiograma es también la actividad eléctrica de un músculo, pero de un músculo muy especial, el corazón. El corazón es un músculo muy especial no solo porque sea esencial para la vida, bombea la sangre, lo necesitamos para vivir. El corazón tiene además otras cosas que son muy particulares. El corazón es un tipo de músculo muy diferente de mi bíceps, de mi tríceps o de mi cuádriceps. Yo los músculos esqueléticos, como los que he mencionado, los controlo conscientemente. Yo puedo decirle a mi tríceps que se contraiga cuando me dé la gana y a mi bíceps. Pero al corazón yo no puedo decirle que lata cuando me dé la gana. Yo no tengo ninguna forma de conscientemente controlar los latidos de mi corazón. No puedo decirle vete más rápido o vete más lento. Puedo ponerme a subir y bajar estas escaleras rápido y mi corazón va a acelerar. Pero conscientemente yo no le puedo controlar. Tampoco puedo controlar conscientemente, por poneros otro ejemplo, mis pupilas.
Yo no puedo hacer que se dilaten o que se contraigan. Podría coger una linterna y alumbrar a mi ojo y se van a contraer. Pero yo conscientemente no puedo decir, voy a dilatar la pupila o voy a contraerla. Yo conscientemente puedo controlar algunos músculos, incluso la respiración, pero hay otros que no. Estos músculos los controla una parte de vuestro cerebro que se llama sistema nervioso autónomo. Es una parte de vuestro sistema nervioso que controla funcionalidad no consciente dentro del cuerpo. Cosas que suceden, que las controla el cerebro, pero sobre las cuales nosotros conscientemente no tenemos un control. Y el sistema nervioso autónomo es quien dictamina cuándo debe de producirse cada uno de los latidos del corazón. Lo que veis aquí son latidos del corazón. Cada una de estas rayas verticales es un latido del corazón. Esto de aquí se corresponde con un registro de una persona sana, espero, porque soy yo. Y se corresponde con un registro que me hice yo cuando estaba tumbado en una camilla, totalmente quieto, con unos cascos escuchando música relajante. Y sin embargo veis que la distancia que hay entre los latidos varía bastante. Veis, por ejemplo, que estos dos latidos están muy próximos entre sí y estos tienen una distancia relativamente grande y apenas han pasado como 6-7 latidos, ¿vale? Han pasado como media docena de segundos. Esto, por ejemplo, es síntoma de buena salud, es síntoma de que ese corazón es sano. Cuanto más a ritmo constante vaya vuestro corazón, quiere decir que peor está funcionando el sistema nervioso autónomo y tenéis algún tipo de problema en vuestro sistema cardiovascular. Si vuestro corazón fuese a un ritmo completamente constante, como un metrónomo, querría decir que estáis muertos. Si vuestro corazón fuese a un ritmo completamente constante, vuestro cerebro está muerto, aunque el corazón siga latiendo. Esto pasa a veces en las unidades de cuidados críticos en pacientes que están bajo soporte vital. Yo lo he visto en más de una ocasión. Tenemos técnicas para medir con precisión esas distancias entre latidos y cuando esas distancias dejan de variar y comienzan a ser básicamente constantes, eso quiere decir que el cerebro ya está muerto y típicamente en unas pocas horas el corazón también va a dejar de latir. Si yo estudio con mucha precisión las distancias que hay entre cada par de latidos consecutivos, yo puedo saber qué es lo que está pasando en el sistema nervioso autónomo, porque es el sistema nervioso autónomo quien está diciéndole al corazón cuándo tiene que latir en cada momento. Esto es precisamente una de las cosas a nivel de investigación que hacemos en esta universidad. Nosotros hemos desarrollado un software, una librería, que permite hacer este tipo de estudios a partir de señal de electrocardiograma. Os he dicho que eso es el electrocardiograma mío, en este caso. El electrocardiograma, abajo, tiene una pinta bastante diferente del electromiograma, arriba. Arriba podríamos ver lo que se correspondería típicamente con el electromiograma de mi antebrazo, por ejemplo, si yo cierro 2 veces la mano, y abajo hay 2 latidos cardíacos. Las señales tienen una pinta bastante diferente, aunque al final las dos son el resultado de la activación de un músculo. ¿Por qué? A mí me gusta comparar el electromiograma con bailar en la discoteca. Es algo desorganizado, no hay un orden perfectamente establecido y cada persona que está bailando en una discoteca típicamente está haciendo un poco lo que le da la gana. Más o menos así es como funciona un músculo normal. Las fibras musculares no tienen un orden perfectamente predeterminado de contracción. Unas se contraen, las otras ahora están descansando, las que se contraen se cansan, pasan a descansar, algunas de las que están descansando se contraen, no es algo completamente organizado. De hecho, un pequeño experimento que podéis hacer, y seguramente habéis hecho, es lo típico de sacar bola y hacer fuerza, y si contraéis mucho músculo, ¿qué pasa? Tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque realmente las fibras no están todas contraídas de modo constante, sino que se están dando relevos continuamente. Y ese yo paro, tú empiezas, yo paro, tú empiezas, da lugar a esa señal tan fea con un montón de subidas y bajadas constantes. El corazón no puede funcionar así. El corazón, siguiendo con la analogía de la música, tiene que funcionar, pues como por ejemplo, como una coreografía perfectamente determinada en la que en cada momento tiene que suceder una cosa. ¿Y qué es lo que tiene que suceder en cada momento en el corazón? En el corazón, los latidos deben de empezar siempre en el nodo sinusal, cuando el sistema nervioso autónomo le diga al corazón que debe de comenzar ese latido. Y si todo funciona bien, el instante en el que debería de comenzar es después de que las aurículas se hayan llenado de sangre. Una vez que se han llenado de sangre, el latido comienza en ese nodo sinusal, ese color amarillo que veis ahí sería la propagación del latido, va a propagarse con un poco de adelanto por la aurícula derecha, después por la aurícula izquierda, y va a escurrir la sangre de las aurículas a los ventrículos.
Esto va a dar lugar a una actividad eléctrica bastante sutil que se llama la onda P. Es esta pequeña ondita que hay aquí. Tiene forma de onda porque al principio se estaban contrayendo menos fibras, luego más porque se extendió a más sitios el latido, y después ya queda poca área de aurícula por contraerse y vuelve a bajar. Después el impulso eléctrico se va a transmitir por el haz de Higgs. El haz de Higgs no es un músculo, ahí no va a haber actividad eléctrica y yo voy a ver un pequeño segmento plano en el electrocardiograma. El haz de Higgs lo que va a hacer es mandar el latido, por así decirlo, al fondo de los ventrículos. Las aurículas se deben de contraer de arriba abajo porque quieren mandar la sangre para abajo para los ventrículos, pero los ventrículos mandan la sangre hacia arriba. Las salidas de los ventrículos están en la parte alta. La contracción del ventrículo debe de ser de abajo hacia arriba, por lo tanto, y además los ventrículos tienen que contraerse con mucha más fuerza, porque las aurículas solo tienen que mandar la sangre abajo a los ventrículos, pero los ventrículos la tienen que mandar a todo el cuerpo. Esto significa que los ventrículos necesitan mucha más masa muscular, son más grandes, y van a tener que hacer una contracción más fuerte, lo cual da lugar a ese segmento que veis ahí, QRS, una onda mucho más marcada, simplemente porque ha habido muchas más fibras que se han contraído. Al cabo de un tiempo, los ventrículos van a relajarse y van a comenzar a repolarizarse. Esa repolarización es la última onda que veis ahí, donde está ahora el puntito rojo, se le llama onda T, y son unos fenómenos eléctricos que se producen cuando los ventrículos se preparan para el siguiente latido. Eso también lo hacen las aurículas, solo que las aurículas, como son tan pequeñas y como eso sucede durante la contracción de los ventrículos, el QRS hace que no se vea la repolarización de las aurículas. En el corazón los latidos, si son latidos normales, sanos, no patológicos, tienen que suceder en el orden que habéis visto aquí siempre. Si, por ejemplo, a los ventrículos se le da por contraerse antes que a las aurículas, ¿qué va a pasar? Están vacíos de sangre. No tienen sangre y es una contracción en vano. O si a los ventrículos se le da por contraerse de arriba abajo, pues no es la forma óptima de hacer que salga de ahí esa sangre, porque la sangre tiene que salir por arriba, debería de ir de abajo hacia arriba. Este tipo de contracciones en ocasiones suceden, luego las veremos más adelante. Pero veis un poco la idea de que el latido del corazón, en vez de ser como un músculo que importa poco qué fibras se estén contrayendo para darle fuerza mientras se estén contrayendo un número adecuado, en el corazón todo tiene que ir sucediendo en un orden adecuado. Por eso la señal del electrocardiograma tiene una forma tan diferente a la del electromiograma, porque es mucho más ordenado esa activación muscular. Si vosotros vais al médico y os hace un electrocardiograma, típicamente os va a colocar un montón de cables. Veréis en el taller un electrocardiógrafo típico de la clínica, tiene 12 cables, nosotros solo vamos a usar 4 por no poneros 12 pegatinas en el cuerpo, ¿vale? Entonces solo vamos a usar 4. Pero el motivo por el cual en la clínica se usan múltiples cables para medir el electrocardiograma es porque la actividad eléctrica del corazón la podríamos comparar con una onda propagándose en un lago. Si yo tiro una piedra, se produce una onda y esa onda va a viajar por el lago y puede que llegue a distintos extremos del lago en distintos instantes de tiempo. Mi latido comienza por aquí. Si yo pongo un sensor aquí, va a llegar antes el impulso eléctrico que si yo pongo un sensor aquí, porque tiene que viajar más distancia. Es más, la propagación de esa onda realmente no es como propagarse sobre la superficie del agua. Mi latido no comienza aquí en la piel, comienza aquí varios centímetros dentro y se va a propagar en 3 dimensiones. Entonces, ese latido llega en distintos instantes de tiempo a distintas partes de mi cuerpo y por eso en la clínica es habitual medir ese latido en distintos puntos del cuerpo y me da distintos puntos de vista de lo que está pasando en el corazón. En el movimiento Quantify Cell suele ser más habitual medir solo una derivación, una vista del electrocardiograma, porque de ese modo ahorro en hardware, ahorro en sensores y incomodo menos a la persona, porque va a tener menos electrodos secos o lo que sea. Una de las cosas que yo puedo identificar en este electrocardiograma son cosas como las que tenéis aquí. Aquí los 2 primeros latidos son latidos normales, donde toda la coreografía del corazón ha ido en el orden adecuado. Pero esto es un latido anormal. Este latido que veis aquí y este que veis aquí son latidos patológicos. Probablemente estos sean latidos que se corresponden a una activación del nodo sinoventricular en vez del sinusal como marcapasos del corazón. El corazón no se ha contraído en el orden adecuado. Es algo patológico. Lo mismo pasa aquí abajo. Aquí abajo van 3 latidos normales y de repente hay mucho tiempo donde no hay nada. Aquí probablemente lo que haya pasado es que el nodo sinusal ha fallado en contraer las aurículas,
y, como quien dice, los ventrículos se han puesto nerviosos, no nos toca latir, no nos llega la señal, nos toca latir, no nos llega, no llega, va, voy a latir igual, y latir igual, aunque están vacíos de sangre. Y vemos ese latido diferente ahí. Este tipo de cosas, algunas de ellas, sobre todo los latidos ventriculares, típicamente nos pasan a todos alguna vez. Hay algunas otras cosas, algunas otras arritmias, algunos caminos de propagación del impulso eléctrico en el corazón que sí que son problemáticos y patológicos, aunque te pasen solo alguna vez. E incluso este tipo de cosas, como el latido ventricular de ahí abajo, es patológico si te pasa muy a menudo. A vosotros os podrían estar pasando este tipo de cosas ahora. Típicamente, cuando uno tiene ciertos tipos de arritmias, va empeorando a lo largo del tiempo. A día de hoy, estas cosas solo se identifican cuando tu corazón se ha deteriorado hasta un extremo en el que comienzas a tener síntomas. Pero a lo mejor, antes de que tú veas síntomas claros de que te está pasando algo, ya había ahí algún problema. A día de hoy lo típico es, ya ha progresado la enfermedad hasta un punto en el cual tengo síntomas, entonces voy al médico, me pone un holter, me manda para casa, lo mira y dice, sí, estás mal. Pero todos nos beneficiaríamos si tuviéramos una forma de todos los días estar mirando cómo está nuestro corazón e ir viendo cómo evoluciona. Si no nos pasa nada, no pasa nada. Si está pasando algo, nos enteramos antes. Resumiendo, del corazón, yo puedo saber la frecuencia a la que late mi corazón. Eso me da información sobre el nivel de actividad física. Usando otros sensores de los que hablaré más adelante, yo puedo saber si una persona está sentada, si está tumbada, si está andando, si está corriendo, si está andando en bicicleta, si está subiendo las escaleras. Yo tengo información sobre su actividad física. Si yo veo que a una persona, por ejemplo, le sube la frecuencia cardíaca y es porque está corriendo, puedo correlacionar el rendimiento de su corazón con ese nivel de actividad física. Si te sube la frecuencia cardíaca y veo que has subido 5 escalones, es que no estás en muy buena forma, por ejemplo. Si te sube la frecuencia cardíaca y veo que estás sentado o andando, eso probablemente sea estrés o reacción emocional. Si nosotros vemos, por ejemplo, a una persona que nos gusta, un chico o una chica, se nos acelera el corazón a veces, ¿verdad? Si tú estás andando y se te acelera el corazón, puede ser eso, que hayas visto a alguien que te gusta o a alguien que te disgusta, o que estás sentado en tu oficina o en clases y que el profesor o el jefe te echa la bronca, y que se te acelera el corazón, una situación de estrés. Es otra información que podemos sacar del funcionamiento del corazón. Podemos sacar lo que llamo ahí información electrofisiológica sobre el miocardio, o sea, básicamente identificar arritmias, identificar si el corazón está haciendo esa coreografía que debe hacer en el orden adecuado o a veces no está siguiendo el orden adecuado. Y analizando las distancias que hay entre cada par de latidos consecutivos, yo puedo saber si el sistema nervioso autónomo, si las dos ramas, el simpático y el parasimpático, están bien equilibradas, si están funcionando de modo adecuado o hay algún tipo de desequilibrio o problema entre esas ramas. Siguiente parámetro fisiológico que vamos a hablar es la presión arterial. La presión arterial es la presión que la sangre ejerce sobre mis arterias. Probablemente a más de uno se la hayan medido con ese brazalete que se hincha, ¿vale? Y luego nos dan dos medidas, la presión máxima y la presión mínima. Tenemos dos medidas porque la presión de la sangre en mis arterias va a depender un montón de los latidos del corazón. Cuando late el corazón, bombea, impulsa un chorro de sangre y va a hacer que la presión suba a un nivel máximo. Luego, poco a poco, va a ir bajando hasta alcanzar un nivel mínimo justo antes del latido de ese corazón. La presión arterial, aunque típicamente nos dan el mínimo y el máximo y la media, o el mínimo y el máximo, realmente es una señal continua. Subidón brusco cuando hay un latido del corazón y una bajada más o menos suave hasta el siguiente latido. Así una y otra vez. La presión diastólica, la mínima que nos dan, se corresponde con el valor mínimo de presión que se alcanza aquí y la sistólica sería ese valor que se alcanza en el pico máximo. ¿Cómo medimos este parámetro? En Quantify Self, en una UCI lo suelen hacer de un modo diferente. Típicamente usando sensores de infrarrojos. El que vosotros vais a usar en el taller es uno que se pone en el dedo. Hay otros que se ponen en la oreja, que son más prácticos probablemente si lo quieres hacer de modo regular, porque aquí llevas como un dedal gordo en el dedo y es algo que no es cómodo, estás perdiendo el uso de ese dedo. Y estos sensores se basan en procesos de reflexión y de transmisión. Si vosotros os ponéis delante de un cristal transparente, si hay alguien detrás de ese cristal, ve vuestra imagen. Eso es porque parte de la luz que estáis emitiendo vosotros, que estáis rebotando vosotros, atraviesa el cristal. Sin embargo, si vosotros miráis el cristal, la mayor parte de las veces también veis un reflejo tenue de vosotros. Eso es porque alguna de la luz está viniendo de vuelta. Parte de la luz se transmite, parte se refleja. La idea aquí es básicamente la misma. Voy a mandar un pulso de infrarrojos contra mi dedo
Parte de salud se va a reflejar, parte se va a transmitir, y lo que se refleja y se transmite va a depender de la cantidad de sangre que hay en ese momento en mis capilares. Y esa cantidad de sangre depende de la presión que hay en ese momento en mi sistema arterial. Cuando el corazón late y hay más presión, hay más sangre. Cuando esa presión va bajando, los capilares tienen menos cantidad de sangre. De la presión arterial yo puedo medir la propia presión arterial. Es interesante saber si alguien la tiene alta. Si alguien la tiene alta, eso es malo, porque las tuberías que son nuestras arterias y venas están soportando más presión de la que deberían, y el pobre corazón tiene que latir en contra de esa presión para hacer mover la sangre. Por eso tener la presión alta es malo. O si alguien la tiene muy baja. Si tienes la presión muy baja, corres riesgo de no tener suficiente presión para que funcionen bien todos los órganos de tu cuerpo y podrías, por ejemplo, desmayarte. Es lo que le pasa a veces a la gente en verano, que tiene la presión baja. En verano hace calor, te tiendes a deshidratar, eso hace que todavía baje más la presión porque tienes menos líquido en el cuerpo, tienes menos volumen de sangre. Entonces son ambos parámetros interesantes, a ver si tengo la presión alta o baja. Y luego el estrés y las respuestas emocionales también te suben la tensión arterial. Si tú tienes una situación de estrés, te va a incrementar la tensión arterial. Siguiente parámetro es la conductividad dermal. La conductividad dermal es la resistencia que la piel de mi cuerpo opone a conducir corriente eléctrica. Cuando mis compañeros os pongan el sensor de conductividad dermal, ¿vale? La corriente eléctrica que ese sensor va a mandar por vuestra mano no la vais a notar. Os va a mandar una corriente, pero es tan sumamente pequeña, ¿vale? Que no vais a notar absolutamente nada. Es como si os pongo una pluma en el hombro, no notáis el peso de la pluma. Lo que se hace con esa señal es ver qué resistencia opone mi piel a que pase corriente por ella. La resistencia que mi piel opone depende mucho del nivel de sudoración de mi piel. Si yo sudo, va a oponer menos resistencia. Si no sudo, va a oponer más resistencia. Y los cambios emocionales son algo que provoca sudoración. Todos habéis tenido alguna vez la experiencia de que el profesor os llama la atención en clase o el jefe os echa la bronca y os sudan las manos, o tenéis que hablar en público, ¿vale? Estáis nerviosos y os sudan las manos. Esas son situaciones agudas donde sois perfectamente conscientes de que os están sudando las manos. Pero hay muchas ocasiones a lo largo del día donde os sudan las manos sin que os deis cuenta. Eso puede ser simplemente porque nuevamente veis a un chico o una chica que os gusta, o porque veis a alguien que os disgusta, o porque veis una imagen en internet de una persona que tiene una herida de guerra o lo que sea y os desagrada esa imagen. Todo ese tipo de cosas se pueden identificar en cambios en la conductividad de la piel. De hecho, este parámetro es uno de los más importantes en los test de mentira. Cuando yo miento, me pongo nervioso, aunque trate de disimularlo, pero si yo estoy hablando con una persona y le digo algo que es mentira, me voy a poner un poquito nervioso y me van a sudar un poquito las manos. Esa chica, por ejemplo, tenéis ahí en rojo, lo que lleva en la mano es un sensor de conductividad dermal. Para los que sepáis un poquito de electrónica, este sensor, la verdad, el principio de funcionamiento es tremendamente simple. Te manda una intensidad de corriente conocida, mide la diferencia de potencial que crea en tu mano y dividiendo potencial entre intensidad saca la resistencia. Fuera en una mesa vais a tener un dispositivo como este. Este es un dispositivo que empleamos en electrónica para medir la resistencia de las cosas. Vais a tener realmente tres. Dos de ellos están pensados si vosotros queréis medir la resistencia del tejido textil, de un cable, de un tejido normal, vuestra camisa si queréis. Y luego otra cosa que podéis hacer simplemente es medir vuestra resistencia, cosa que se hace de un modo tan sencillo como este. ¿Vale? Ahora mismo me está dando que yo tengo 1,32 ohmios de resistencia. Esa es la resistencia que está oponiendo mi piel. Ahí vais a tener también un bote blanco que tiene agua, un spray. Si os medís la resistencia de vuestras manos con este dispositivo y después simplemente echáis un poquito de agua, os frotáis las manos y la volvéis a coger, veréis que va a ser menos la resistencia de vuestras manos, porque esa agua ayuda a conducir. Es, por así decirlo, simular el efecto de esa sudoración. Resumiendo, conductividad dermal. ¿Qué información me proporciona? Es muy sensible a los cambios emocionales y es muy sensible a las situaciones de estrés. Yo puedo usar esta corriente para saber cuántas situaciones de estrés, cuántas situaciones de malestar, porque he tenido que hablar en público, porque me han echado la bronca, porque tengo una reunión de trabajo complicada, por lo que sea, he tenido a lo largo del día. Siguiente parámetro, frecuencia respiratoria. No solo cuántas veces respiro por minuto, sino también cuándo exactamente y durante cuánto tiempo inspiro y durante cuánto tiempo expiro. La forma típica de medir esto es mediante lo que se llama un cinturón piezoeléctrico.
Ese cinturón puede ser como el de la imagen, un cinturón como el que veréis, os pondrán mis compañeros, que se pone sobre vuestra ropa, y ese cinturón, lo que va a suceder con él es que va a medir vuestras inspiraciones y expiraciones. Ahora os cuento cómo. Lo ideal sería tener un propio textil que integra la funcionalidad que hay dentro de ese cinturón, y que tu propia camisa te mida esto y que no tengas que ponerte ese cinturón. Ese sería el objetivo último de Quantify Self. Este cinturón, tanto si es independiente de la prenda de vestir como si ya está integrado en ella, suele funcionar del siguiente modo. Tiene dentro un material que se llama un material piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos son materiales que cuando se les aplica una presión o una comprensión producen un voltaje, producen una corriente eléctrica. Si yo comprimo o estiro ese material va a producir un voltaje. Cuando yo inspiro, incrementa mi volumen torácico. Si yo llevo puesto ese cinturón flexible se va a estirar un poco, ese material se va a estirar y va a producir corriente eléctrica y yo puedo registrarla. Cuando yo expiro, disminuye mi volumen torácico, va a contraerse ese material, se va a dejar de producir esa corriente eléctrica y puedo detectar la expiración. A partir de este parámetro yo tengo una frecuencia respiratoria y yo puedo obtener información sobre el rendimiento físico. Yo nuevamente puedo saber si esta persona simplemente con subir 4 escaleras ya pierde el aliento y ya comienza a respirar de un modo más agitado o no. O yo puedo ver si es un atleta de élite, pues cómo está funcionando sus pulmones cuando está aplicando distintos niveles de intensidad de ejercicio. Y estos niveles de intensidad de ejercicio yo los puedo cuantificar con los sensores que vamos a ver a continuación. También es interesante este sensor para identificar distintas patologías del sueño nocturno, apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad en la que tiene alguna gente que consiste en que durante pequeños intervalos de tiempo la gente deja de respirar durante la noche. La mayor parte de la gente que tiene esta enfermedad no suele ser consciente de que le pasa eso, no lo sabe. Y de hecho la forma de diagnosticar a esta enfermedad en un paciente que se sospecha que la tiene es que este paciente se vaya a dormir una noche al hospital y que le estén mirando cómo duerme con un montón de sensores para ver si efectivamente tiene estas paradas de respiración. Pero la mayor parte de la gente que la tiene no lo sabe y suele vivir muchos años con esta patología hasta que tiene ya muchos síntomas, va al médico y finalmente le hacen esa prueba. Esta patología, el problema que tiene, no es que te vayas a dejar de respirar y te vayas a morir, ¿vale? Eso no va a pasar. Pero el problema que tiene es que hace que el sueño sea mucho menos reparador. Y aunque tú hayas dormido 8 horas, 9 horas, 10 horas, te despiertas y estás un montón de cansado, machacado, a pesar de que has estado bastantes horas en la cama. Porque aunque has estado durmiendo muchas horas, ese sueño no ha sido demasiado eficaz. El último parámetro del que voy a hablar aquí, insisto, esto no es una lista exhaustiva de los parámetros que se usan en Quantify Self, pero no quería extenderme demasiado en la charla y quería limitar la charla a los parámetros con los que luego vais a interaccionar en el taller, sería posición y aceleración de partes del cuerpo, que fundamentalmente se usan realmente más que uno o 3 sensores. Uno es el acelerómetro. El acelerómetro lo que me permite saber es fundamentalmente hacia dónde está tirando la fuerza de la gravedad. Ahora mismo estaría perpendicular a mi móvil. Si lo pongo así estaría diagonal. Si lo pongo así estaría perpendicular a la cara de abajo. El acelerómetro me permite saber en qué posición exactamente está un objeto. El giroscopio me permite tener información de momento angular, por así decirlo, de cómo he llegado a esa posición. Esos 2 sensores, todos los tenéis en vuestro teléfono móvil. Eso es lo que usa vuestro teléfono móvil cuando vosotros lo pasáis de Portrait a Landscape, cuando hacéis el giro y él gira la pantalla porque se da cuenta que lo estáis sosteniendo de un modo diferente. Es porque dentro tiene acelerómetros y giroscopios y se ha dado cuenta que está en una posición diferente y adapta esa pantalla a la nueva posición. El otro sensor que tenéis ahí es un magnetómetro, es una brújula, básicamente algo que me dice hacia dónde está orientado el campo magnético, hacia dónde está orientado el norte. Estos sensores a día de hoy se pueden construir en electrónica con un tamaño diminuto, menos que un grano de arroz. Los que veis ahí en la imagen son un poco más grandes porque además del propio sensor tienen el mecanismo para transmitir los datos de un modo inalámbrico. Y estos sensores, si yo me los pongo en la muñeca o en un pie o en la espalda, o me pongo varios, me puedo poner uno en cada pierna, uno en cada brazo y otro en la espalda, básicamente me van a poder seguir la posición, la velocidad y la aceleración de esos miembros del cuerpo en todos los instantes de tiempo. Yo voy a poder reconstruir la trayectoria, por ejemplo, mientras estoy corriendo, de mis brazos, de mis piernas, saber si estaba inclinado mi tronco o no estaba inclinado mi tronco.
Normalmente esto es muy interesante correlacionarlo con algunos de los otros parámetros que hemos visto por el tema que os comenté. Si hay de repente un incremento en frecuencia cardíaca o en presión arterial y no hay ninguna actividad física asociada, eso o es una reacción emocional o es una situación de estrés. Consultando otros parámetros fisiológicos yo puedo tratar de distinguir los unos de los otros y podría, por ejemplo, cuantificar cuánto estrés has tenido a lo largo del día. El estrés, esa cosa de la que hablamos, tan abstracta, puede medirse. La información que me proporcionan estos parámetros, por lo tanto, estos sensores, por lo tanto, resumiendo, es posición, trayectoria y aceleración de cualquier parte del cuerpo donde yo ponga uno de esos sensores. Lo que os he contado hasta ahora, pues hay dispositivos comerciales que permiten medirlo, incluso bastante barato. Vitalino, que es lo que vamos a usar luego en el taller interactivo, tiene un costo de 150 euros. No es excesivamente barato, pero tampoco es un costo prohibitivo y es algo que alguien se puede comprar a modo de juguete si quiere experimentar con estas cosas. Lo que vamos a ver ahora no es algo que esté a la venta en ningún sitio, son trabajos de investigación que está en proceso ahora mismo. Primero es lo que se llama el tatuaje electrónico. Esto es un desarrollo de una universidad de Estados Unidos, la Universidad Northwestern. Este dispositivo que veis ahí, aquí se aprecia bastante mejor cuál es su tamaño porque tiene los dos dedos, ¿vale? Veis que es un tamaño pues, aproximadamente como un par de uñas. Y veis que esa persona lo está doblando, es el dispositivo flexible. En esa área tan pequeña, ese tatuaje electrónico tiene un sensor de electrocardiograma, un sensor de temperatura corporal, un sensor de electromiograma, un sensor que mide la intensidad de luz que hay en ese momento en ese sitio. Esto de aquí es un sensor que mide el nivel de estiramiento de la piel. Estas dos alambres ondulados que veis todo alrededor es una antena de comunicación inalámbrica. Este dispositivo tiene capacidad para comunicarse inalámbricamente. Y este otro dispositivo rizado, esta espiral que veis aquí, es entre comillas la batería. Lo que va a hacer esto es inducir voltajes. Estos son distintos componentes electrónicos para adaptar la corriente que se genera aquí a partir de la inducción para alimentar el resto de la circuitería electrónica. Esto necesita estar dentro de un campo electromagnético de unas propiedades determinadas y en esa bobina que veis ahí a la derecha se va a inducir la potencia eléctrica que necesita el circuito para medir los parámetros fisiológicos y para comunicarse inalámbricamente. No tiene realmente dentro de él una batería. Y todo esto, ya veis el tamaño que tiene. Ahí hay un electrocardiograma, electromiograma, temperatura corporal, intensidad de luz, nivel de estiramiento de la piel, comunicación inalámbrica y fuente de alimentación, en algo que es como un tatuaje de estos que se ponen los niños. Es literalmente una pegatina, te la pones, la frotas, la quitas y te queda ahí en la piel. Otra cosa curiosa en la que se está trabajando en el campo son chips que se disuelven dentro del cuerpo de un ser vivo. Seguramente a alguno de los más mayores que estáis por aquí, en algún momento cuando erais chicos os habéis abierto una rodilla y os han dado unos puntos o habéis tenido apendicitis y os han cosido. Si os han hecho eso, pues como a mí, yo tuve apendicitis hace unos 30 y pico años, cuando me cosieron con un hilo que básicamente era igual que el hilo que se emplea para coser ropa. Y al cabo de unas semanas volví al hospital, con unas tijeras cortaron ese hilo por fuera y con unas pincitas tiraron ese hilo que estaba dentro de mi cuerpo, que hace un poquito de daño, sangras un poquito. Si alguno de los más jóvenes os han cosido una rodilla, una ceja, os han operado de apendicitis, os han cosido con un hilo, y al cabo de unas semanas lo que ha pasado es que se ha caído, porque lo que estaba dentro de vuestro cuerpo se ha disuelto. Inicialmente ese hilo mantuvo sujeta esa piel, esa carne vuestra, pero después ese hilo lo ha absorbido. Estos chips que veis ahí en la imagen básicamente funcionan del mismo modo. Estos chips son también el resultado de investigación de una universidad americana, son capaces de estar midiendo dentro del cuerpo de un ser vivo algún parámetro fisiológico. En concreto, en el experimento que hicieron ellos fue con ratas y lo que medían era la severidad de una infección en la sangre que les habían provocado. Y además el chip llevaba un fármaco y le estaba dando fármaco para tratar esa infección. Para colocar el chip, como veis a la derecha, hay que hacer cirugía, se colocaba debajo de la piel de la rata, pero no era necesario retirar ese chip. Ese chip, una vez terminaba su vida útil, se iba a disolver exactamente como se disuelve el hilo que a día de hoy se usa para coser una cicatriz. Y el tercer ejemplo que os traigo aquí es esa lentilla. Esa lentilla es un proyecto de Google. Google, aparte del buscador y de Android, tiene una división interna que se llama Google X, de proyectos de investigación, donde tienen un montón de proyectos de investigación en ingeniería biomédica,
La semana pasada, sin ir más lejos, adquirieron para que formase parte de esa división a una compañía que tiene en el mercado un mango de cuchara, por así decir, que permite que gente que tiene Parkinson o temblor esencial, que le tiemblan las manos, pueda comer con la cuchara sin que le caiga la comida. Esta gente, uno de los problemas que tiene es que si coge algo con una cuchara, el temblor puede hacer que se caiga todo el contenido de la cuchara antes de llegar a la boca. El mango de esta cuchara mide la vibración de la mano de esa persona y tiene un motor para hacer que la cuchara se mueva en sentido contrario. Contrarresta la vibración y hace que no se caiga la comida. Esto no es algo que hayan comprado, sino que es algo que hicieron dentro del propio Google. Esto es una lentilla que mide la concentración de glucosa en sangre de la persona a partir de la lagrimilla del ojo. Está pensada para estos pacientes diabéticos que tienen que estarse pinchando a lo largo del día para ver si tienen demasiado azúcar en sangre o demasiado poco y tomar insulina o tomar azúcar dependiendo de cómo esté. Esa lentilla es capaz de medir a partir de la lagrimilla del ojo la concentración de azúcar en sangre y de enviarla de modo inalámbrico a tu teléfono móvil y mandarte una alerta si la concentración de azúcar en sangre se sale de un rango de valores que sea adecuado. El único problema que tiene ahora mismo esta lentilla es que es venenosa. ¿Vale? El metal ese con el que está hecho es un metal que es venenoso, no se puede meter dentro del ojo, pues el resto de la lentilla ya funciona perfectamente. Cuando consigan sustituir esos metales que tiene ahí, que no valen para usar en el ojo humano, por un metal diferente, la lentilla será funcional y podrán plantearse el comercializarla. Veis que el futuro de Quantify Self parece bastante interesante. Los juguetitos que os vamos a enseñar ahí pues probablemente no sean cómodos de todo para llevar todos los días, ¿vale? Además, concretamente Vitalino no está pensado exactamente para eso, pero un tatuaje de esos electrónicos, si eso nos está diciendo si nuestro corazón va bien, va mal, o nos están midiendo cómo funcionan nuestros músculos, eso seguramente sería algo que estaríamos dispuestos a llevar. Bueno, vamos a pasar ya a hablar un poquito del taller. En el taller vamos a usar sobre todo unos dispositivos que se llaman Vitalino. Estos son unos dispositivos de hardware open source, eso quiere decir que todo el diseño hardware está disponible, también está el software que se usa para adquirir las señales, y forman un poco parte de lo que se llama en electrónica el movimiento do it yourself, hazlo tú mismo. A lo mejor a algunos les suena Arduino o Raspberry Pi. Arduino o Raspberry Pi son dispositivos electrónicos que la gente que quiere en su casa jugar con electrónica puede comprar, son relativamente baratos y le permiten construir, pues por ejemplo, un pequeño robotito o un pequeño actuador o sensor en su casa. Vitalino es básicamente lo mismo, es más reciente, eso sí, Vitalino tiene ahora mismo poco más de un año que existe, y Vitalino está pensado también para que alguien juegue en su casa con distintos experimentos, pero experimentos que típicamente involucren parámetros fisiológicos. El Vitalino básico es una plaquita, luego la veréis y veréis exactamente el tamaño que tiene. Es relativamente pequeña, es poco más grande que una cajetilla de tabaco en área, pero mucho más pequeña en grosor, finito. Y esta pequeña tarjetita tiene aquí un sensor de electromiograma, es decir, actividad eléctrica de los músculos. Un sensor de conductividad dermal, la conductividad de la piel que me permite identificar situaciones de estrés. Este es un sensor, no he hablado de él, pero es un sensor bastante sencillo que me mide la intensidad de luz que hay en una habitación. Esto, por ejemplo, puede ser interesante para examinar el sueño nocturno de una persona. Una de las cosas que pueden provocar que alguien no duerma bien es que haya demasiada luminosidad en la habitación, aunque él no sea consciente. O bien externa, o bien de los 50.000 cacharritos electrónicos que todos tenemos, el móvil cargando, el portátil enchufado y un montón de LEDs en la habitación. Esto es un sensor de electrocardiograma, la actividad eléctrica del corazón. Esto es un acelerómetro, me permite saber la posición en la que está. Y esto realmente no es un sensor, es un LED que si yo quiero por algún motivo puedo hacer que se encienda. Todo esto que veis aquí es básicamente la fuente de alimentación. Esto es lo que le va a proporcionar corriente. Aquí se conecta una batería. Vitalino se carga con un micro USB, con el cargador que usáis para vuestro teléfono móvil. Ese cargador lo podríais usar para Vitalino. Lo que hay aquí al lado de la fuente de alimentación es el módulo de comunicación de Bluetooth. Esto de aquí en concreto es la antena de Bluetooth. Vitalino va a poder enviar datos de modo inalámbrico a través de Bluetooth o bien a un portátil o PC o bien a un teléfono móvil. Y esto que hay aquí sería la CPU, el cerebro de Vitalino, es el chip que coge los datos que le envían los sensores y los manda a la antena, al módulo de Bluetooth para que los transmita. Hay una versión de Vitalino donde en vez de
darme sensores ya enchufados en la placa, hay una serie de conectores a los cuales yo puedo conectarle el sensor que me dé la gana. Con el Vitalino más estándar, por así decirlo, yo puedo medir, por ejemplo, solo la actividad eléctrica de un músculo a la vez, porque solo tiene un sensor de EMG, y no tengo forma de medir la actividad eléctrica de los músculos. Con este otro modelo yo podría comprar hasta 8, tiene 8 conectores en total, podría comprarles hasta 8 sensores de electromiograma y medir a la vez hasta la actividad eléctrica de 8 músculos. Es un poquito más versátil. Y el tercer modelo que tienen se llama Freestyle, básicamente es como un Vitalino roto, ¿vale? Te dan las distintas piezas desensambladas. Está pensado para que tú construyas un Vitalino a tu medida soldando, esto tiene que ser alguien que esté familiarizado con la electrónica, y hagas típicamente soluciones wearable, soluciones para monitorizarte en una prenda o algo del estilo. Por poneros un par de ejemplos de cosas que yo he visto hacer con este modelo de Vitalino. He visto a un chico que usando textil conductor lo ha puesto en el manillar de la bicicleta y registraba su electrocardiograma mientras iba andando en la bicicleta. Usaba solo el sensor de ECG, usaba el módulo de Bluetooth para mandarlo a su móvil y simplemente con agarrar el manillar, donde había puesto una pequeña telita ahí alrededor del manillar, estaba midiendo su electrocardiograma. O otro ejemplo es una persona que ha hecho un guante que mide el electromiograma del brazo y la posición del brazo y usa eso para controlar un helicóptero dron. Si cierra la mano, se arrancan los motores. Si gira hacia un lado, el avión se va hacia un lado. Si gira hacia otro lado, el avión se va hacia otro lado. Y eso lo consiguen pues, usando solo las partes de Vitalino que necesitan e integrándolas pues, dentro de la bicicleta o dentro del guante, por ejemplo. Vitalino viene con un software que puedes instalar en tu PC para ver estos parámetros fisiológicos en tiempo real, en diferido, lo veréis en las actividades. Y hay una aplicación para Android, si queréis la podéis descargar y podéis luego intentar ver vuestros parámetros fisiológicos en vuestro móvil, se llama Vitadroid, podéis ir a Google Play y podéis echarle un vistazo. Es una aplicación que han hecho un par de estudiantes de esta universidad, uno ya es ex estudiante, uno de los estudiantes de doctorado ahora mismo, ya no está haciendo su doctorado, el otro todavía está aquí, y es una aplicación que permite desde un terminal móvil Android ver en tiempo real las señales que está registrando Vitalino y almacenarlas. En una de las actividades vamos a usar esta unidad, Flux. Esto no es como Vitalino algo que alguien se puede comprar para juguetear en su casa. Eso es un dispositivo de investigación. Lo vende la misma empresa que vende los dispositivos Vitalino, pero tiene un precio diferente, 4.000 euros de 150. Graba las señales con bastante más calidad, tiene más sensores y tiene más funcionalidad que no tiene Vitalino. Y lo vamos a usar sobre todo porque Vitalino tiene una media docena de sensores que os he comentado, pero no tiene, por ejemplo, un sensor de presión arterial, o uno de respiración, o uno de temperatura, que son los tres que vais a usar con este dispositivo. Esta actividad de la Noche Europea de la Investigación, lo que es la actividad en sí, ha sido financiada por la Unión Europea, pero supongo que si estáis aquí sabréis que dentro de ella pues, hemos organizado un pequeño concurso donde hemos hecho una competición en la que os pedíamos que dijeseis vuestra idea de qué hacer con Vitalino y dentro de ese concurso pues íbamos a regalar 2 Vitalinos, ¿vale? Estos Vitalinos son cortesía de la empresa, estos Vitalinos nos los ha regalado la empresa que los fabrica y la empresa que los fabrica me ha dado además un código de descuento, posiblemente luego lo envíe por email si os interesa. Ese código de descuento de ahí es válido hasta el 30 de septiembre y os hace un 30%, un 20% de descuento en cualquier cosa que compréis en la tienda de Vitalino, en vitalino.com. Entonces, por ejemplo, el modelo básico de Vitalino tiene un precio de 149 euros, 150, pues con ese descuento os quedaría por 120 euros. Entonces, si después de ver los juguetitos ahí en el taller interactivo y ver lo que hacen, alguno de vosotros dice, bueno, pues me interesa esto, quiero comprármelo, podéis hasta el 30 de septiembre tener un 20% de descuento en esos juguetitos. Y vamos a pasar al concurso, ¿no? Ha habido varias personas que han posteado en Facebook sus ideas y tanto un par de profesores de aquí como un par de gente de la empresa hemos leído esas ideas y hemos seleccionado las que nos han parecido más interesantes. Ofertamos 2 premios que son iguales, no hay un primero ni un segundo, hay 2 ganadores solo, ¿vale? Entonces no voy a decir los ganadores en ningún orden particular, no es que hay un primero y un segundo, sino que hay 2 primeros.
Y el primer ganador es Loreto Barrios Rodríguez, ¿vale? ¿Está aquí Loreto? Bueno, la idea de Loreto, venga por tu italiano. La idea de Loreto era registrar la idea de Loreto, que publicó en Facebook y hizo un vídeo también, era realizar un registro de parámetros fisiológicos de los alumnos en clase para tratar de ver cuáles son sus respuestas emocionales durante el proceso de aprendizaje. Eso es un poco más o menos. Lo vamos a poner ahora que ya sabemos quiénes son los ganadores, pues en la página del concurso de Facebook vamos a compartir los dos proyectos que han ganado y si os interesa pues podéis verlo. Y el otro premio se va para Ignacio Sánchez López. Ignacio, estás aquí también, genial. Y la idea de Ignacio básicamente es hacer una medición, enhorabuena, hacer una medición de las fases del sueño, él lo ha contado con bastante más palabras y un par de imágenes, pero yo podría describirlo como esta prueba que os he dicho que vale para hacer la apnea del sueño y que vale para diagnosticar otras patologías del sueño, que se llama la polisomnografía. Básicamente su idea es hacer algo parecido con un Vitalino, algo que yo pueda hacer en casa, ¿no? Pero en vez de tener que ir al hospital y dormir allí, pues poderlo hacer desde casa. Entonces esas son las dos ideas que nos han parecido más interesantes. Ha habido otras, lo siento si hay aquí algunos de los que han enviado las otras ideas que no han sido seleccionadas, pero esas han sido las que han ganado el concurso. Y bueno, con esto termino mi presentación. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿No hay preguntas de nada? Pasa. ¿Sí? Yo tengo una curiosidad y es que veo que muchos parámetros se miden la electricidad superficial en la piel. Realmente, por otro lado, estás diciendo que los nervios los llevan a los músculos, los llevan al corazón, ¿verdad? ¿Cómo es la relación entre la transmisión de la electricidad en el interior y en la piel? O sea, no forzosamente tiene que haber una correspondencia en todas las personas más o menos similar, ¿no? Bueno, más o menos tampoco hay tanta diferencia de un cuerpo a otro, pero sí que es cierto que nosotros, sobre todo en Quantify Self, observamos los fenómenos desde fuera del cuerpo. En una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, no siempre hacen eso. Algunos parámetros son bastante importantes, es decir, observarlos desde dentro. Literalmente te meten cables y sensores dentro de tu cuerpo. Entonces, sí, es una aproximación subóptima. En algunos casos tú podrías tener una mejor medida de lo que está pasando si en vez de poner un sensor aquí, te clavo unas agujas y las meto dentro del músculo. Obviamente esto no es justificado para una aplicación de Quantify Self. Algunas de esas cosas son justificadas si tu vida corre peligro, estás en una unidad de cuidados críticos y es fundamental saber lo que está pasando en alguna parte de tu cuerpo y se decide efectivamente meter un cable en esa parte de tu cuerpo. Pero bueno, es una observación que es... ¿La variabilidad es estándar? Quiero decir, es más o menos... No es estándar. Entre unas personas y otras, ¿no? No es estándar. El circuito electrónico que se usa para medir trata un poco de adaptar esa variabilidad, pero de hecho una de las cosas que probablemente vais a tener la ocasión de experimentar en el taller es que a lo mejor a alguna de las personas le ponemos los electrodos y se ve una señal bastante bien y a otra misma persona poniendo los electrodos en el mismo sitio no se ve esa señal tan bien. Entonces no es solo también el propio cuerpo, sino incluso la electricidad que uno produce. Una persona bastante delgadita y más bien joven, su corazón típicamente es bastante pequeño, bastante débil y va a producir unos impulsos eléctricos bastante menos marcados que una persona que a lo mejor sea más voluminosa o que haga mucho deporte y que su corazón sea fuerte, donde el impulso eléctrico que produce es bastante diferente. Entonces sí que hay cierta variabilidad y hay que tenerlo en cuenta cuando se está analizando esa señal. ¿Sí? Quería hacer un comentario. Con todo el desarrollo tecnológico, al final el objetivo es que una persona normal y corriente, sin ningún tipo de conocimiento grande o científico, pueda tener una pegatina, un aparatito, un tatuaje o algo, que al final lo que va a ser es un diagnosticador. Le va a decir exactamente cómo está, a través de esos parámetros que nos ha comentado. Eso es lo que entiendo que es el objetivo. La pregunta es, cuando una persona dentro de pocos años tenga ese aparatito que le diga cómo está en los distintos parámetros, no puede haber un peligro a que esas personas se autodiagnostiquen y se automediquen, a lo mejor más que automediquen, se intenten
sin ese conocimiento que deben de tener. Sí, peligro de eso hay, pero eso también pasa simplemente con Internet. Porque a día de hoy seguramente a todos os ha pasado que antes de ir al médico comenzáis a buscar vosotros mismos vuestros síntomas. Bueno, alguna gente lo hace, comienza a buscar sus síntomas, se aprende y llega al médico y ya sabe algo de lo que le pasa. Entonces, sí, la información se puede utilizar de modo incorrecto. Estos dispositivos, la palabra diagnóstico desde luego es algo que Google, Apple huyen completamente de él, ¿vale? Huyen completamente de ella porque saben que es meterse en un montón de problemas. Lo que te pueden dar es recomendaciones y lo que te pueden terminar diciendo es vete al médico, ¿vale? Vete al médico y que te mire, que es lo que realmente deberías de hacer, porque tampoco es una forma óptima de medir los parámetros fisiológicos, el médico lo va a hacer en unas condiciones más óptimas, con mejor equipo y va a ver lo que realmente te pasa. Pero la potencial de que lo uses de modo incorrecto, sí. Hay gente que en vez de ir al médico a lo mejor busca en Google, tengo esto y tengo que hacer aquello y ya se olvida. Está mal, yo no te digo que no busques en Google y aprendas de tu enfermedad y a lo mejor te permite tener una conversación más informada con el médico cuando vayas a la consulta, pero no deberías de automedicarte. Con estos dispositivos es igual, te puede dar recomendaciones, pero sobre todo antes de hacer una acción terapéutica deberías de consultar con un médico. ¿Sí? ¿Alguna solución que agregue individuales a las distintas mediciones de distintos individuos? O sea, para no mirarlo solo... O sea, algún banco de señales fisiológicas. Si quieres descargarte de internet en formato electrónico un montón de parámetros fisiológicos, hay una web que se llama Fisionet. Es una web de investigación sobre parámetros fisiológicos. Es algo orientado a científicos, no sé si es tu caso, ¿vale? Pero es algo bastante orientado a científicos y ahí no solo tienes señales fisiológicas de gente que ha estado en la UCI o de gente que no ha estado en la UCI, sino que era gente sana, sino que además tienes herramientas para trabajar con esas señales. Pero bueno, hay un montón de ellas, es un poquito orientado a científicos, eso sí que te lo aviso, no es para juguetear gente normal. Si eres un poquito friki, a lo mejor sí que te enteras, pero bueno, que no es como Vitalino, que sí que está pensado para que llegues a tu casa y en 5 minutos veas en tu ordenador tu corazón latiendo, ¿no? Su desarrollo solo es a nivel particular, no tiene previsto nada a nivel profesional, por ejemplo, la sanidad, los estatus o cosas de estas. El cómo se van a terminar comercializando estas cosas está por ver. Yo creo que más que a partir de la sanidad, los sistemas sanitarios suelen ser cosas, y a veces con buenos motivos, muy lentas, muy burocráticas y que tardan mucho tiempo en cambiar cómo se hacen las cosas. Yo creo que esto inicialmente los que van a hacer experimentos con ellas van a ser empresas como Google y como Apple, que están comenzando a vender dispositivos de este estilo. Y luego tenemos que aprender a usarlos, tenemos que ver exactamente qué información es lo importante, cuál es el beneficio antes de estandarizarlo y pensarlo en llevar algo como una solución médica. Una pregunta solo. El iconito este nuevo que ha sacado de iOS 8 Apple, que es salud. En iOS 8 hay efectivamente una parte que es de salud y el reloj que ellos han sacado, no sé si tiene más cosas, pero por lo menos un sensor de electrocardiograma tiene. Pero no ha sacado el reloj, sin embargo ya ha salido el app y aparece en el móvil. Eso probablemente sea, Google tiene una cosa similar, eso probablemente sea para que otra gente haga accesorios para el iPhone, que se pueda ser un concentrador de toda tu información de salud. En Google, en Android, yo lo conozco un poco más, sé que existe una cosa que es un hub de todos los gadgets de salud que tú te quieras comprar. Bueno, si tenéis más preguntas me lo vais a hacer a título individual, ¿vale? Quiero comenzar a mover esto, entonces, como sabéis, habéis sido asignados a 2 talleres interactivos para garantizar que cada uno de los talleres tiene un nivel pequeño, entonces, por favor, no os mováis todavía, ¿vale? Voy a, en principio, llamaros yo y voy a más o menos dividiros en grupos de en torno a unas 5 o 6 personas.